Saludos, soy el profesor Yoyo Vera del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y vamos a explicar en este video el plan de mejora personal que se ha dejado como producto de la experiencia de aprendizaje número 4. Bien, primero habría que explicar qué es un plan de mejora. Un plan de mejora es un conjunto de acciones que nos comprometemos a realizar para lograr aquellos objetivos que nos vamos a proponer. Estos objetivos se van a conseguir luego de conocer o de reflexionar sobre cómo es que nosotros estamos en una situación actual, ¿no? Estamos como poco más de la mitad del año y entonces la idea es pensar en este medio año qué es lo que tengo que mejorar, ¿no? Y para eso hay que hacer un análisis, una reflexión, de modo tal que pueda saber cuáles son esas limitaciones que tengo que superar, ¿no? Y en ese contexto pues creemos que es oportuno elaborar este plan de mejora básicamente en tres dimensiones que hemos reconocido como limitantes o como aquellas cosas que debemos superar, ¿no? Una de ellas definitivamente es la mejora de nuestros aprendizajes, ¿no? Entendiendo de que hay dos situaciones muy particulares que suceden en nuestra institución. Una de ellas es cómo es que nosotros gestionamos nuestro aprendizaje de modo tal que nos alcance tiempo para hacer las tareas, como para poder comprender lo que nos plantean dentro de las actividades y además también pues desarrollar por otro lado pues un aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces esas dificultades que hemos visto en la mitad del año pues son aquellas que queremos mejorar, razón por la cual hablamos de mejora en nuestros aprendizajes. Lo segundo es el cuidado de nuestra salud, que si bien es cierto ya existen normativas como para relajar un poco las medidas y demás, en el poco tiempo, o sea hace un mes por lo menos, se dieron casos muy fuertes de contagios en diferentes aulas, y es precisamente por la falta de cuidados dentro de nuestra propia salud y este tiempo que es agosto que estamos viviendo, ya finales de agosto y septiembre, pues todavía está el clima frío, así que habría que cuidar un poco más nuestra salud, pero no solamente en cuestión del contagio, de la gripe o de este tipo de enfermedades de estación, sino también pues con el cuidado de nuestra alimentación, nuestra nutrición y demás, ¿no? Que vemos que también hay que mejorar, ¿no? Y lo último es entendido el cuidado de nuestro ambiente, sobre todo en la escuela, ¿no? Estamos hablando no de salvar el planeta, sino más bien de salvar nuestra escuela de una serie de acciones, actitudes y situaciones que aún se mantienen o que se han ido desarrollando también en la presencialidad, que tiene que ver con pues la limpieza del aula, el cuidado de tal manera que esté ordenado, limpio, cuidado, y que sea pues un espacio saludable también, ¿no? Este plan de mejora tiene 6 elementos, ¿no? 6 partes, ¿no? Primero tus datos personales, luego hay que hacer un diagnóstico de cuál es nuestra situación actual y a partir de ese diagnóstico plantear objetivos, ¿no? Ahora, para plantear esos objetivos hay que desarrollar acciones y además también hay que planificarlo en un cronograma para saber en qué tiempo vamos a desarrollar dichas acciones, ¿no? Luego hay que monitorear cómo es que estas acciones las vamos desarrollando y de alguna manera evaluar nuestro progreso. Y por último, pues una opinión personal de todo ese proceso que se ha ido desarrollando, ¿no? Más que una tarea o un producto que presentar, pues es precisamente un plan de mejora que puede ayudar o puede ayudarte pues a mejorar en aquello específico que tú deseas hacerlo, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera, como una especie de estrategia para poder mejorar y llevar de mejor manera pues nuestro año escolar, ¿no? Que ya está en la siguiente mitad, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta de esa manera, ¿no? No es solo una tarea, no es solamente una presentación y ya, sino es algo que de todas maneras tiene que servirme, ¿no? Entonces hay que hacerlo de la mejor manera. Lo primero, como decía, son los datos generales. Solamente hay que poner ahí nombres, apellidos, grado, sección, el tutor o tutora del aula. Y luego, respecto al diagnóstico, hay que entender que el diagnóstico es un análisis y una reflexión de tu situación actual. Eso quiere decir cómo estoy en este momento, ¿no? Cuáles han sido mis logros o cuáles son mis logros, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis limitaciones, ¿no? Y otra vez en este contexto de estos tres aspectos, ¿no? En la mejora de mis aprendizajes, cómo estoy allí, qué es lo bueno, qué es lo malo que tengo, el cuidado de mi salud y el cuidado del ambiente escolar, ¿no?
Este diagnóstico responde pues a la pregunta: ¿cuál es mi situación actual? Ya sea con mis fortalezas, con mis oportunidades, con mis debilidades y con mis amenazas, ¿no? Entonces, para ello pues se crea esta matriz que se llama pues diagnóstico FODA. FODA por las siglas que corresponden a fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Explicamos un poco de qué se trata cada una de ellas, ¿no? Para empezar, las fortalezas indican las habilidades, virtudes o conocimientos que son tuyos, que son propios y que tú has ido desarrollando y que te ayudarán a mejorar, ¿no? Que te están ayudando a mejorar o que te van a ayudar a mejorar, ¿no? Si tienes una habilidad, ¿no? Tienes una capacidad en la cual tú te reconoces y crees que destacas, pues entonces esa es una fortaleza. Por ejemplo, soy muy organizada, o de repente entiendo las indicaciones a la primera, o soy muy creativa, o me gusta trabajar en grupo, ¿no? O sé dibujar, ¿no? Alguna actitud o alguna capacidad, alguna habilidad que te ayude a lograr ciertos objetivos, a mejorar, pues está allí, ¿no? Entonces a eso se refiere con una fortaleza. La característica de la fortaleza también es que es propia, o sea, es tuya, no es que sea de otras personas. No, mis padres me apoyan, eso no es una fortaleza, eso se llama oportunidad. ¿Y qué es una oportunidad? Pues son situaciones de tu familia, de la escuela, de tu entorno, que te ayudan a mejorar. Por ejemplo, decía ya, pues tengo padres que me apoyan, que siempre están animándome, que siempre están cuidándome, que siempre están preguntando cómo voy con mis cosas, ¿no? Con mis tareas, con mis cursos y demás, ¿no? Entonces, esa suerte de presión que puedo tener, o ese apoyo que puedo sentir en ellos, pues es una oportunidad, porque la puedo aprovechar a motivarme, a seguir adelante, a saber que no estoy sola y que de repente pues puedo pedirles ayuda en cualquier momento, ¿no? Esa es una oportunidad. Cosas como, por ejemplo, si tengo una computadora, si tengo internet, y esto me facilita pues mejorar mis tareas, o de repente entender algunas cosas que no puedo comprender en clase y que me sirven de refuerzo, pues son oportunidades. ¿Y por qué oportunidades? Porque son aquellas situaciones o aquellas cosas que están a mi alrededor y que puedo o no puedo aprovechar. Va a depender de mí aprovecharlas, ¿no? La diferencia entre una oportunidad y una fortaleza es que la oportunidad no depende de mí, es externo a mí, ¿no? Son las cosas que me rodean. Entonces, esas cosas que me rodean son las que me van a dar fortaleza. Tengo buenas amigas que estudian mucho, eso es una oportunidad, no es una fortaleza. Una fortaleza es soy una persona que tiene un horario para estudiar, o que de repente tiene un hábito de estudiar a ciertas horas, ¿no? Más que el horario es el hábito de estudiar, ¿no? Entonces, si yo ya tengo eso, entonces ya tengo una fortaleza, ¿no? Tengo un espacio donde hacer mis actividades, hacer mis tareas, no sé, tengo un pupitre, tengo un estudio, un escritorio, algo que es mío y que allí solamente hago mis tareas, un lugar especial para hacer mis tareas. Esa es una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Una fortaleza puede ser: soy muy organizada, ¿no? O sea, siempre me gusta tener las cosas en orden y demás. Ese es un hábito, es una cualidad que yo tengo, esa es una fortaleza. Luego vienen las debilidades. ¿Y qué es una debilidad? Pues una debilidad pues es una característica, es una actitud que es tuya, de nadie más, que consideras que limitan o dificultan tu mejora, o la forma como es que tú vas a mejorar, ¿no? Entonces, de repente pues me levanto muy tarde, soy un poco ociosa, me distraigo con facilidad, muchas veces no comprendo lo que me dicen en clase, o me aburre hacer tareas, ¿no? Todas esas disposiciones, características, limitaciones vienen a ser pues precisamente debilidades, ¿no? Y hay que recordar que, al igual que las fortalezas, son tuyas, ¿no? O sea, no dependen de otras personas más que de ti, ¿no? Y las amenazas, muy parecidas a las oportunidades, son aquellas situaciones de tu familia, de tu escuela, de tu entorno, que te impiden o dificultan pues tu mejora. Entonces, y no dependen de ti. Por ejemplo, en mi casa hacen demasiada bulla y no me puedo concentrar. Entonces, esa bulla no es culpa tuya, es lo que sucede alrededor, ¿no? Que puedo pedir que se callen o que guarden silencio, sí, pero no va a depender de ti, ¿no? O que no tienes mucho tiempo porque en tu casa te dejan hacer, te
te piden que hagas muchas tareas, no sé, cocinar, tienes que barrer, tienes que atender una tienda, qué sé yo. Entonces son amenazas. ¿Por qué? Porque eso no depende de ti. No es que tú quieras hacer todas esas cosas o que de alguna manera es parte de tu naturaleza hacerlas, sino más bien es algo que tienes que hacer, que es parte de tu, no sé, pues de tu labor como hija, o el apoyo que necesitas dar a tu familia. Y entonces eso ya no es tu responsabilidad, es algo que te asignan a ti, ¿no? Entonces, como a ti te piden que hagas este tipo de cosas, digamos, te falta tiempo, entonces eso es una amenaza, ¿no? Otra cosa es que tengas todo el tiempo del mundo y que tú seas una persona desorganizada y que por esa razón, porque te distraes, porque te pones a jugar, porque te metes en las redes sociales, etcétera, ya no tienes tiempo. Eso es muy distinto, eso es una debilidad tuya porque te inclinas a distraerte con muchas cosas, ¿no? Pero otra muy distinta es que necesitan en tu casa tu apoyo, que necesitan que cuides varias cosas, que cuides a tu hermanito, o que de repente atiendas, pues, no sé, un negocio y ese tipo de cosas, que apoyes en casa. Esas son amenazas porque ya no dependen de ti. Entonces, resumiendo, las fortalezas y las debilidades son cosas positivas. Para las fortalezas son cosas, habilidades, virtudes, conocimientos que son tuyos, ¿no? Las debilidades son exactamente lo contrario, ¿no? Son aquellas limitantes, aquellos defectos, aquellos actitudes que tenemos y que no nos ayudan a crecer o a mejorar, ¿no? Las oportunidades, al igual que las fortalezas, pues son situaciones del entorno, lo que está a mi alrededor. Y en base a eso, pues yo analizo, ¿no? Entonces analizo en función a mis aprendizajes, cuáles son mis fortalezas en mis aprendizajes, cuáles son mis oportunidades en mis aprendizajes, cuáles son mis debilidades y mis amenazas para mejorar mis aprendizajes, ¿no? Luego paso a la salud y hago exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo? De repente, pues soy una persona que no me enfermo con facilidad, entonces cuidar mi salud va a ser un poco mejor, pero eso es mío, es parte de mi organismo, entonces es una fortaleza, ¿no? O de repente en mi casa hay comidas saludables, es una oportunidad, ¿no? En cuanto a debilidades, por ejemplo, es que tengo alguna alergia, o de repente pues como mucha comida chatarra, etcétera, ¿no? Y en amenazas contra la salud puede ser, pues si es que tengo, por ejemplo, no tengo una posta cerca o un centro médico, ¿no? O de repente vivo en un lugar muy muy frío, ¿no? Etcétera, ¿no? O no tengo muchos accesos, como por ejemplo servicios de agua constante, etcétera, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente hay que enfocarlo en función a la escuela, ¿no? Entonces nos decimos en qué actitudes tenemos para cuidar nuestra aula, que esté limpia, ordenada, cuidada, etcétera, ¿no? Qué oportunidades alrededor hay, ¿no? Para que esa aula esté de esa manera, limpia, cuidada y sea un ambiente seguro. Al igual también qué debilidades, qué actitudes yo tengo que terminan perjudicando al aula o al colegio como ambiente seguro, ¿no? Arrojo papeles, o no tengo costumbre de dejarlos en el tacho, pongo los papeles debajo, o normalmente por ansiedad o por jugar rompo papeles y no sé qué hacer con ellos y los boto, qué sé yo, los pongo debajo de mi carpeta, ¿no? Y genero basura, etcétera, ¿no? Entonces son actitudes que son debilidades, ¿no? Y las amenazas pues vendrían a ser lo que está en mi entorno, ¿no? Probablemente mis amigas tienen esas actitudes, ¿no? Y ya escapa de mi persona, pues, ¿no? Entonces eso. Bien, los objetivos hay que entenderlos que nacen de las limitaciones y de las debilidades, ¿no? Entonces habría que entender que de estas debilidades que he puesto y de estas amenazas puedo yo elegir algunas de ellas o una de ellas para poder desarrollar mis objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me distraigo con facilidad, pues lo que quiero como objetivo es ver qué es lo que tengo que mejorar, ¿no? O sea, cómo es que voy a superar esa limitación. Ahora, aquí hay que tener un punto, ¿sí? Los objetivos son metas a las que queremos llegar luego de analizar esta situación que queremos mejorar. O sea, que yo analizo este FODA y producto de ese FODA digo, esto es lo que tengo que mejorar, y entonces mi objetivo es precisamente eso, mejorar eso que he visto, he reconocido, ¿no? Entonces, y otra vez está en función de la mejora de los aprendizajes, el cuidado de la salud y el medio ambiente, ¿no? Entonces, este objetivo responde a la pregunta: ¿cómo voy a superar mis limitaciones, ¿no? ¿Cómo logro mejorar mis aprendizajes, el cuidado de mi salud o el cuidado del ambiente en la escuela, ¿no?
Y en este punto habría que entender una forma, ¿no? Hay miles de formas de ver los objetivos o de planificarlos. Creo que una forma muy sencilla es que podamos ver una limitación, una debilidad, y esa es exactamente lo contrario, vendría a ser un objetivo. Por ejemplo, si me distraigo en clase, mi objetivo será pues no distraerme en clase, o en todo caso prestar más atención, ¿no? O me falta tiempo para hacer mis tareas, entonces mi objetivo será pues tener más tiempo para hacer mis tareas, ¿no? No comprendo las clases que me dan en la escuela, pues entonces mi objetivo será comprenderlas. Es exactamente lo contrario, ¿no? Es una forma muy sencilla, muy rápida de entender los objetivos, ¿no? Y traten de hacerlo de esa manera, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tengo una buena alimentación, entonces lo que voy a buscar como objetivo es tener una buena alimentación, ¿no? Bien, ahora, respecto a las acciones, estas acciones son actividades que nos comprometemos a realizar y que se necesitan para cumplir nuestros objetivos propuestos. Entonces, cuando yo me propongo un objetivo, digo, ¿y cómo voy a cumplir este objetivo? Pues la respuesta son las acciones, ¿no? Lo voy a hacer haciendo, o voy a cumplir este objetivo haciendo estas determinadas actividades, ¿no? Entonces las acciones responden a cómo voy a lograr estos objetivos, decía yo, ¿no? Entonces acá sugerimos algunas preguntas que te pueden orientar, ¿no? Entonces este cuadro está diseñado para que no para completarlo totalmente, sino para que a partir de las respuestas que tú tengas lo puedas organizar. Por ejemplo, si yo digo, yo me distraigo en clase, y puedo decir que en todas las clases me distraigo. Bueno, en algunas. ¿Cuáles son esas algunas que necesitas tu mayor concentración? Entonces puedo decir, puede ser matemáticas, CIT, inglés. Entonces aquí tendría que colocar una acción para que en esas clases en exclusiva yo pueda concentrarme mejor o pueda prestar mayor atención, ¿no? En clase de matemáticas voy a participar más, ¿no? Voy a hacer los ejercicios, o voy a procurar de salir a la pizarra, qué sé yo, algo así, ¿no? Pero en esos cursos o en esas áreas en exclusivo, ¿no? O de repente necesito un hábito, pues entonces ¿cómo hago para concentrarme? Pues entonces antes de empezar las clases puedo yo limpiar mi carpeta y dejar que nada, solo esté mi cuaderno, mis lapiceros y ya, ¿no? Y el resto que pueden ser distractores los desaparezco, ¿no? O de pronto, si yo sé que converso mucho en una clase en particular con una compañera, pues, y en esa clase yo quiero mejorar, ¿no? Le solicito al profesor, a la profesora, a mi tutora, pues que me pueda mover de sitio, porque sé que no puedo controlarme. Pero creo que lo más efectivo siempre va a ser pues consensuar, ¿no? Y tratar de controlar, porque la disciplina viene de uno. Entonces, por más que tú te quieras ir a otro lugar o te sientas en un lugar sola, la capacidad de distraerte es tu problema, no es la persona que está al lado. Normalmente es uno o una la que tiene que mejorar y cambiar, ¿no? Ahora, pero vale también eso, ¿no? Hay que buscar un hábito. Y en cuanto a horarios, por ejemplo, si yo me voy a si yo voy a concentrarme o prestar atención en una clase exclusiva, puedo decir, ya en esta clase en particular voy a prestar atención, ¿no? Voy a empezar a prestar atención en esta clase, ¿no? Voy a priorizar esta. Pero en general creo que si uno tiene el problema de prestar atención, aquí en los horarios no tendrías que colocar un horario, porque tú no podrías decir, ya voy a prestar solamente atención en estas clases y en las demás no, porque tienes que generar un hábito de prestar atención constantemente. Entonces acá, por ejemplo, no tendrías que llenarlo, ¿no? En cuanto a nutrición, por ejemplo, o al objetivo del cuidado de mi salud, si tu problema es, por ejemplo, falta de sueño, la nutrición no tiene mucho que ver, ¿no? Probablemente sí tenga que ver con los hábitos, ¿no? Por ejemplo, a una hora determinada voy a empezar a dormir, o de repente sugerir algún ejercicio para que pues después de ese ejercicio te puedas, no sé, duchar y después ya más relajada irte a dormir, ¿no? Como estrategia, ¿no? Pero por ejemplo en la nutrición, no sé si comer algo antes de dormir pues te ayude, más bien te va a dar pesadillas o te puede dar una mala digestión. Entonces no es recomendable, no pongo nada en este lado de nutrición. Por el contrario, si yo tengo un problema, por ejemplo, de que no puedo comer mis alimentos a tiempo, entonces la nutrición tiene que ver algo ahí con igual que los hábitos, como para generar un hábito y yo pueda tener mis alimentos a mis horas, ¿no? Y los ejercicios en realidad no tienen mucho que ver con la nutrición. Si bien es cierto, yo cuando hago ejercicios puedo tener hambre, puede ser como parte de una estrategia, pero no necesariamente tengo que
hacer ejercicios para yo tener una buena nutrición, ¿no? O sea, creo que eso no tiene mucha relación, no pondría nada aquí entonces en ese sentido, siempre y cuando podamos relacionarlo con el objetivo. Acuérdate que las acciones cumplen un objetivo. Entonces, si yo ya tengo mi objetivo, por ejemplo, que es prestar más atención en clase, entonces tengo que, estas acciones que están aquí tienen que llegar a cumplir este objetivo. Por ejemplo, si yo pongo, cuando quito todos los distractores que tengo, ¿me voy a concentrar más en la clase? Sí, eso es cierto, entonces sí vale tu acción. Si de repente pongo, por ejemplo, voy a llegar temprano al colegio, y eso va a hacer que yo no me distraiga en clase, no tiene mucha relación. Venir a clase temprano y ser puntual, creo que es algo que sí es loable, que está bien que lo hagas, que está bien que sea un hábito, pero no necesariamente el llegar temprano hace que tú te concentres. Entonces, esa acción, por más buena que sea, no cumple el objetivo. Entonces no lo pones, ¿no? Porque lo que queremos es resolver ese objetivo. Bien, ¿cómo elaboro mi plan de mejora? Esto es una sugerencia de cómo puedes tú desarrollar cada una de las partes del plan de mejora, ¿no? Respecto a llegar hasta las acciones, ¿no? El cuadro de las acciones es una forma de entender cómo es que yo puedo llegar a estas acciones a partir de un problema o una necesidad. Tenemos que partir de una necesidad, un problema, que es aquello que yo quiero mejorar, ¿no? Entonces, esto puedes encontrarlo analizando el FODA. En el FODA tú vas a encontrar tus debilidades o tus amenazas. Si bien es cierto, están tus fortalezas y tus oportunidades, lo que yo voy a mejorar precisamente no son fortalezas o oportunidades, sino más bien son mis debilidades y son mis amenazas, ¿no? Y a partir de eso, pues, este es un ejemplo, ¿no? Me distraigo al hacer mis tareas en casa. Entonces yo en casa me distraigo con facilidad y eso hace que yo no pueda hacer mis tareas, ¿no? Tan rápidamente como quisiera. Ahora, hay que entender de que nosotros debemos buscar la necesidad en la cual tú te sientas que debes realmente mejorar con urgencia, o que es la que más te causa dificultades, ¿no? ¿Para qué? Para que de pronto el plan de mejora sea efectivo en tu vida, ¿no? No es solo una tarea más, esto de aquí viene a ser una suerte de ayuda para mejorar en nuestros aprendizajes, en el cuidar de nuestra salud y hacer que nuestro ambiente, como el aula o el colegio, pues sea un lugar agradable, sea un lugar seguro y sea pues un lugar saludable también, ¿no? Entonces, a partir de la necesidad, entonces yo encuentro el objetivo, y una forma muy sencilla de hacerlo es, si yo tengo la necesidad, exactamente lo contrario vendría a ser mi objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo responde a cómo voy a lograr mejorar lo que encuentro como debilidad, como necesidad, ¿no? Entonces, si encuentro mi necesidad, ¿cómo la voy a mejorar? Pues obviamente haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el problema de que me distraigo en clase, entonces me pregunto, ¿cómo voy a lograr no distraerme? ¿O cómo voy a lograr no prestando atención? Precisamente eso, ¿no? O sea, si lo que voy a hacer es, mi problema es, o mi necesidad es que me distraigo al hacer mis tareas en casa, entonces mi objetivo será pues no distraerme al hacer mis tareas en casa, o dicho de otra manera, concentrarme al hacer mis tareas en casa. Eso es lo que voy a lograr. Si se dan cuenta, es exactamente lo contrario a la necesidad. Es una forma muy sencilla de poder encontrar un objetivo. Encuentro la necesidad y después lo invierto y eso será mi objetivo. Ahora, luego tendría que pasar a las acciones, pero previo a las acciones, una forma de poder elaborar acciones mucho más efectivas y concretas es pensar, bien, yo quiero concentrarme al hacer mis tareas en casa. Eso es lo que yo quiero hacer, es mi objetivo. Entonces debo preguntarme, pues, ¿qué es lo que me impide cumplir ese objetivo? Entonces me pregunto, ¿qué es lo que me distrae, pues, a hacer mis tareas? ¿O qué me impide hacer mis tareas, concentrarme para hacer mis tareas? Entonces enumero una serie de dificultades. Yo acá he puesto 4, pero pueden ser muchas más. Y en base a esas voy a generar mis acciones. Primero, me distraigo viendo videos en la PC, o sea, en la computadora, en la laptop, o quizás en el celular. Estoy ahí que me distraigo viendo algún video, qué sé yo, ¿no? O también me distraigo con las redes sociales, ¿no? Son distractores que tengo ahí. Entonces, aquellos elementos a mí me terminan distrayendo y por lo tanto no puedo concentrar, ¿no? Otra cosa es que me aburra hacer mis tareas, o sea, es algo que no me agrada, no me gusta, entonces como no me gusta, prefiero distraerme a hacerlas también, ¿no? Ya tengo 3
dificultades para poder concentrarme, o son aquellas acciones que hacen que yo me distraiga, ¿no? Y la última es que no estoy muy organizada, pues me saturo con las actividades, con las tareas, y no termino haciéndolas porque pues son muchas y me distraigo y ya prefiero hacer eso a ponerme a hacerlas, ¿no? Entonces hay una cuestión de motivación también quizás. Entonces todo eso son dificultades. Entonces yo, para pasar del objetivo a las acciones, tengo que pensar cuáles son esas dificultades que me impiden cumplir mi objetivo. Entonces cuando yo resuelva esas dificultades, voy a tener acciones que van a lograr pues cumplir efectivamente precisamente mi objetivo, ¿no? Entonces el objetivo, las acciones responden a cómo voy a lograr mis objetivos o cómo supero estas dificultades. Entonces, como tengo estas dificultades que son parte de cómo me distraigo, son las causas por las que me distraigo, eliminando las causas de lo que me distrae, pues lograré superar ese problema o esa necesidad. Entonces, acciones que puedo hacer en función siempre de las dificultades que yo tengo para concentrarme. Entonces me distraigo viendo videos y me distraigo en las redes sociales. ¿Qué hago? Pues elimino todos los distractores antes de hacer mi tarea, ¿no? Apago la PC o de repente pues cierro las páginas que me distraen, ¿no? Entonces yo solamente concentrándome si voy a estar en la computadora, pues en las páginas que yo necesito hacer para hacer mi tarea, o necesito abrir para hacer mi tarea, o en todo caso si lo voy a hacer en mi cuaderno, pues no uso la computadora, no voy a usar solamente mi cuaderno, mi libro de texto, qué sé yo, etc. Entonces elimino los distractores, ¿no? Esto también puede ser, por ejemplo, si tengo muchas cosas en mi escritorio, en mi lugar de trabajo, qué sé yo, también pues, ¿no? Eso, y ya, ¿no? Entonces ya, eliminando eso, me dejo distraer con las redes sociales, me dejo distraer con los videos, ¿no? Entonces, ya puedo superar eso. Entonces, lo segundo es, oye, esto a mí me aburre pues hacer las tareas. Entonces, una forma de no aburrirte haciendo las tareas es, por ejemplo, poner música relajante, no necesariamente música que te invite a bailar o que te invite a cantar, sino esa música como solamente en sonido, ¿no? Entonces, o música para concentrarte. Puede ser música como, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser música clásica o música medio aburrida, sino puede ser música instrumental, ¿no? De algún género en particular, un pop, un rock, no sé, esta música media electrónica, ¿no? Pero que está diseñada para poder relajarte o para poder concentrarte en los estudios, ¿no? Entonces escucho esa música y tampoco no estoy tan aburrida con eso, ¿no? Lo otro, para no aburrirme, puede ser tener pequeños descansos. O sea, cada media hora que estoy haciendo mis tareas, como que me estiro, me paro, ¿no? Voy a comer alguna fruta, como algún bocadillo, algo así para seguir manteniéndome y nuevamente concentrarme. Entonces hago como espacios de tiempo para, si voy a estar como 2 horas haciendo mis tareas, pues cada media hora, cada 40 minutos me paro, me estiro para hacer, para no aburrirme tanto, ¿no? Para que no me canse tanto, ¿no? Y lo otro es que no estoy muy organizada, lo obvio es hacer un horario, ¿no? Ahora, el problema con los horarios es que los horarios no se hacen solos, ¿no? Entonces sí es bueno poner ahí una lista de horarios, o un horario con la lista de las tareas que voy a hacer, ¿no? De manera que esto no se acumule, ¿no? Y ponerme el reto de que este día voy a hacer estas tareas, ¿no? Sobre todo en los cursos que más dejan tareas o en los cursos que son más complicados, sí ponerles como una fecha. ¿Por qué? Porque si estos los postergo al final me van a ser más difíciles, ¿no? Entonces cuando tengo muchas tareas, se me hace más complicado hacerlas, ¿no? Y me aburro más, me distraigo más, etc., ¿no? Ahora recuerden que ustedes tienen 10 áreas o cursos. De esas 10 áreas, ustedes tienen 5 días a la semana, sin contar sábados y domingos que llevan esos cursos, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es, como de lunes a viernes son 5 días, dedico 2 cursos por día y para el día viernes ya acabé todas mis tareas, ¿no? Entonces es algo que puede ser lógico, pero que es un poco complicado de realizar. El reto aquí es, si bien es cierto, tener un horario, pero este horario no te garantiza que vas a cumplir las cosas. Entonces, tener el horario y destinar tiempos específicos para poder ejecutarlo y para poder cumplirlo, porque si un horario está allí y no se cumple, no tiene sentido, ¿no? El horario no hace las tareas, el horario me organiza, y eso es lo que quiero. Bien, y esa es una forma de poder encontrar las acciones que deseo. Entonces yo, cuando me planteo aquí acciones, debo decir, ya, estas acciones, ¿de dónde salen? Parto del objetivo.
¿Cuál es mi objetivo? Es que me distraigo haciendo las tareas en casa. Entonces, para no distraerme, antes de pensar qué es lo que debo hacer para no distraerme, debo pensar qué es exactamente lo que me distrae. Cuando veo lo que exactamente me distrae, pues la solución a esas distracciones, ¿no?, vienen a ser mis acciones y son mucho más concretas, ¿no?, porque responden a un problema en particular, ¿no?, y eso lo hace mucho más efectivo. Bien, y hasta aquí esto también lo van a tener que presentar más adelante y bien como parte de su plan de mejora. Ahora, en lo último viene a ser el monitoreo y la evaluación, y esto de aquí ya viene a ser como una parte de seguimiento, ¿no? Entonces ya elaboré mi plan, ahora le he puesto un cronograma, porque esto que está aquí, ¿no?, que viene a ser el cronograma, son los meses que pienso aplicar mis acciones, ¿no? Entonces, en el monitoreo lo que voy a ver es si es que realmente cumplí en ese tiempo mis expectativas, mis acciones, si las realicé o no las realicé, y qué puedo hacer para irlas mejorando hasta llegar a fin de año, ¿no? Acá puedo colocar un comentario: por qué no cumplí, por ejemplo, con mi horario, por qué es que no puedo con los distractores, ¿no?, qué es lo que me dificulta, y acá poner algunas ideas para mejorarlos, ¿no? Entonces eso. Y de esa manera pues te sirve como retroalimentación a ti también para que puedas seguir cumpliendo y mejorando este plan de mejora, ¿no? Y por último, en la ficha que te hemos enviado hay una opinión personal en donde tú ahí escribes cómo es que se ha desarrollado este plan de mejora, si es que te ha servido, te va a servir, y por qué crees que es importante que exista este plan de mejora, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este plan de mejora? ¿Qué va a solucionar? ¿Y qué beneficios puedes lograr o has logrado, ¿no?, ya después de haberlo ejecutado, ¿no? Ya, entonces, en el trabajo que ustedes van a presentar, ¿no?, si bien es cierto, existe este parte de objetivos y demás, esto lo pueden llenar en el transcurso del tiempo, de aquí a diciembre, porque esto se lo quedan y tiene que serles útil. Pero esta parte de la opinión personal, pues sí, ahí habría que escribir por qué creen que es importante tu plan de mejora y qué beneficios has logrado. Bien, esto sería todo con esta explicación. Espero que te haya ayudado y nos estamos viendo por acá.